Abre tu Biblia, por favor, y acompáñame en el libro de los Salmos, y vamos a ir al Salmo o canto número 55. El tema que vamos a ver en este salmo le hemos titulado Luchando en contra del temor. Vamos a repetirlo todos juntos, por favor. A ver, dilo conmigo. Luchando. Ay, ¿no se tomaron su café? ¿No han almorzado? A ver, otra vez. Luchando en contra del temor. Es que a mí no me gusta repetir, Rafa. ¿Por qué nos haces repetir? Mira, a media prédica me lo vas a agradecer. No te creas. Luchando en contra del temor. Yo creo que está de más preguntar si alguien alguna vez en su vida ha experimentado algún tipo de temor, porque sin lugar a dudas yo creo que todos en este lugar batallamos con temores en nuestro corazón, ¿sí o no? Yo creo que aquí la mayoría de nosotros, si no es que todos, quizás estamos batallando con inseguridades dentro de nuestro corazón. Puedes preguntarle a tu vecino una vez más: oye, ¿y tú a qué le temes? Dile a tu vecino: ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Y que te lo diga así rapidito: ¿a qué le temes? ¿Cuál es tu temor? ¿A qué le tememos? Yo creo que todos sabemos cuáles son nuestros miedos, humanamente hablando. Humanamente hablando, yo creo que todos aquí batallamos con inseguridad, batallamos con ese temor. El libro de Job, hablando de la biografía de un hombre justo, Job, un hombre que era un ejemplo hacia los demás, un ejemplo en la ciudad, un ejemplo como padre, experimentó mucho dolor en un solo día. Y él pudo decir en medio de la noticia, una tras otra, él pudo decir algo que la verdad nos habla mucho acerca de que aún el temor está en aquellos justos. Aún el temor alcanza a aquellos que están conectados con el Señor. Dice Job capítulo 3 verso 25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué era lo que estaba temiendo Job por mucho tiempo? Bueno, que algo le pasara a sus hijos, que algo le pasara a su hacienda, que algo le pasara a su cuerpo, que algo le pasara a su reputación, porque este hombre en un solo día perdió todo eso. Pero él dice, parte de su proceso, cuando él estaba recibiendo esas malas noticias, dice: híjole, lo que tanto me temía me llegó. El temor se manifiesta de manera diferente de una persona a otra. Algunos en este lugar le pueden temer a las arañas, quizás otros no. Algunos le tienen pavor a los ratones o las serpientes, pero otros hasta los tienen de mascotas. Algunos le temen a las alturas, algunos le temen a la oscuridad, algunos le pueden temer a la soledad, algunos le pueden temer a los lugares encerrados. A ver, ¿quién le teme a los ratones aquí? A ver, ningún hombre levante la mano. Ay, ahí hay hombres que le temen a los ratones. ¿A las cucarachas? ¿Quién le teme a las cucarachas? ¿Quién tiene fobia a ciertos insectos, verdad? La verdad, yo les voy a confesar algo. A mí me dan miedo las serpientes. No me van a regalar una serpiente de mascota a mis hijos o a alguien, pero a mí me dan miedo las serpientes. No sé, les tengo pavor. El hecho de tocarles la piel como que, ay, me da miedo. No sé por qué, pero me da miedo. Y no sé de dónde nació ese miedo, pero tengo miedo a los reptiles. Entonces, ahora, regresando al tema, muchos de nosotros podemos reconocer, o todos estamos conscientes, que este tipo de temores no le quitan el sueño a nadie, ¿verdad que no? No, o sea, eso no te quita el sueño, esto no te roba la paz. En cambio, hay otros temores, hay otros miedos que sí tienen el poder de robarnos la paz, tienen la capacidad de robarnos esa tranquilidad, de llenarnos de terror, nos llevan a cambiar nuestros comportamientos, nos pueden robar hasta la salud. Y realmente hay ciertos temores que cuando llegan a nuestra vida nos pueden menguar en nuestra fe, nos ponen a prueba esa fe. Tienes temor a perder a alguien en tu vida. Hay temores
Hay temores como este, temor a perder el trabajo que has tenido por años. Te das cuenta que la empresa tiene problemas financieros. ¿Y qué es lo que llega a tu corazón? Un temor seguramente. Y si me despiden, y si soy parte de ese bloque de personas que van a despedir, ¿qué va a ser de mí? Soy una persona adulta, ya por mi edad, no me van a dar trabajo. Y empiezas a maquinar. No te han despedido, pero tú ya estás muy temeroso. ¿Sí me explico? Y estás tronándote los dedos ahí para que eso no suceda. No sé, también puedes tener temor de una enfermedad terminal. Si tú te has hecho un estudio y has lidiado con doctores en medio de un malestar físico, la verdad es que nos presentamos con el especialista ya con temor, ¿cierto? La verdad es que muchas veces podemos ir al doctor con temor, que no sea nada grave, que no sea nada que exponga mi vida. Muchas veces tenemos que lidiar también, por ejemplo, en medio de una pandemia. Y si me contagio, no, pues mejor me vacuno. Oye, pero si la vacuna me hace más daño, pues mejor no me vacuno. Pero si me contagio, y ahí estamos entre la espada y la pared y no sabemos qué elegir, porque hay temor tanto por un lado como por el otro. Estamos lidiando con temor todos los días. ¿Sabes? Han bautizado los expertos, los antropólogos, esta generación como la generación del temor. ¿Por qué? Porque hay mucho temor en medio de una sociedad que está viviendo cosas que son realmente complicadas, y no es para menos, pero el temor está a la puerta de cada una de nuestras vidas. Hay personas que viven presa del temor a la muerte de un ser querido. No sé si tú has escuchado esta frase, yo la he escuchado: si me faltas tú, yo no sé qué sería de mi vida. Y es algo sincero, es algo genuino, pero expresa un temor. Expresa un temor. Hay personas con una vida corporativa lidiando con altos niveles de estrés por miedo al fracaso. Hay personas que en sus trabajos están temerosos: si no alcanzo la meta de este año, y si no me llega la venta, y si no vendo la fruta, y si no me llegan clientes, ¿qué voy a hacer con mis gastos? Y todo este mes ha estado mal, y meses atrás hemos estado sufriendo por la economía. ¿Qué voy a hacer? ¿Me está siguiendo? Hay temor todos los días, lidiamos con estas cosas. ¿Cómo le voy a hacer con los pagos? Con la ficha de la escuela, inscripciones, uniformes. Ahí viene septiembre. Híjole, no tengo nada ahorrado. ¿Cómo le voy a hacer? Híjole, la deuda no le he bajado. Ya me hablaron del jurídico y pues me van a embargar. Y hay temor. ¡Qué vergüenza! Muchas personas también aparentando una vida que no tienen por temor al rechazo. Muchas personas aparentan una vida que no tienen por temor al rechazo. Hay quienes ocultan su fe por temor al que dirán. Déjame decirte, mi hermano, que la Biblia nos enseña que hay dos vertientes del temor. El primer tipo nos lleva a bendición y nos debemos a fomentarlo en nuestras vidas. El primer tipo es un temor reverencial a nuestro Dios, un temor que nos lleva a obedecer al Padre Celestial, al aquel que nos salvó, un respeto que nos lleva a caminar acorde a la voluntad de Dios. Es un temor reverente, es un temor a fallarle a Dios, es un temor de realmente decir: Señor, yo no me quiero salir de esa línea que tú has establecido, Señor, ayúdame. Ese temor es bueno. De hecho, el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7 dice que el principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Eso es necesario en la vida del creyente, un temor de no fallarle a nuestro Dios. Ahora, el segundo tipo de temor, este es negativo. Este lo tenemos que evitar. Este no lo tenemos que fomentar en nuestras vidas. Tenemos que buscar en nuestro corazón que cuando este esté presente, tenemos que desecharlo. Este temor es el que nace de todas estas experiencias que mencioné al principio. Es ese temor que no edifica la vida del creyente. Este segundo tipo de temor, por el contrario, no es beneficioso en absoluto. Este libro de Génesis
el libro de Génesis nos muestra algo muy interesante. Yo no sé si tú lo has notado, pero el libro de Génesis capítulo 3 verso 9 nos dice el origen del temor. Y sabes, tenemos que reconocer esto: el temor en la vida del ser humano está totalmente ligado, está conectado al pecado. El temor está conectado al pecado del hombre, ¿sí? Es un producto que nace en base a la desobediencia del hombre. Una vez que el hombre peca en contra de Dios y hay esta separación, lo primero que se produce en el corazón del hombre, o lo primero que expresa la Biblia que surge en el corazón del hombre, es temor. Di conmigo: temor. Temor. Surge ese temor en el corazón de Adán y Eva. Vamos a Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, a ver, ¿estás conmigo? Tuve miedo, exactamente, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? ¿Acaso comiste? ¿Sí? Entonces, la primera reacción que tuvo Adán cuando él pecó en contra de Dios, su imagen acerca de Dios se distorsionó. Cuando él ofendió a Dios, hubo esa separación, y la primera reacción natural es vergüenza, esconderse, miedo de cómo enfrentar a aquel que él había desobedecido. ¿Cómo va a dar cuentas ante aquel que le dijo no lo hagas y tú lo hiciste? Entonces es una inseguridad, y por eso se escondió. Y más aún cuando Dios lo llama y lo ve y dice: bueno, ¿por qué te escondes? Es que estaba desnudo. Y bueno, ahí lo ve el Señor con unas ramas o algo, queriendo tapar su vergüenza, tratando de hacer lo necesario para que Dios no se diera cuenta. Pero en realidad ese temor nace directamente del pecado y la desobediencia del hombre. Dios nos creó con la capacidad de mostrar emociones, hermanos, iglesia, amigos. Sin embargo, el miedo no es parte del paquete emocional que recibimos en el principio, o no estaba dentro del plan de Dios. Esto es una consecuencia del pecado. Dice 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, espíritu de temor. Dios no nos ha dado ese espíritu de temor para que tú y andamos inseguros todo el tiempo. No, eso no proviene de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque el Salmo 55 precisamente es uno de estos salmos con mayor contenido emocional. ¿Por qué? Porque precisamente aquí se está exhibiendo al salmista con un corazón lleno de temor. El Salmo 55 es una oración. Si tú puedes ir ahí al título, te vas a dar cuenta que ahí dice plegaria. Plegaria es una oración. Entonces el Salmo 55 es una oración, pero no es una oración común. Esta plegaria es producto de una de las peores experiencias que le tocó experimentar al rey David. ¿Por qué? Porque en este salmo se expone la traición de uno de los amigos más cercanos a la persona de David. Y aunque no se dice el nombre, se puede creer que esta persona a la cual se está dirigiendo este salmo, o esta persona en la cual David está pensando cuando escribió este salmo, es un hombre llamado Ahitofel. Ahitofel, ¿quién era Ahitofel? Ahitofel fue un hombre cercano a David, un hombre del círculo de David, un consejero, un guía, un amigo de David, que apoyó la conspiración del hijo de David, Absalón, ¿sí? Entonces Ahitofel fue un hombre cercano a David que conspiró, al igual que Absalón, en contra de David para robarle el reino. Y no solamente eso, sino que también deseaban su vida. Y este Salmo 55 está escrito en esta etapa, cuando David tiene que huir de Jerusalén, y estando en ese camino, estando en ese lugar, al otro lado del Jordán, huyendo de su propio hijo y de su propio amigo, ahí es donde él escribe este salmo. Entonces el Salmo 55 es una plegaria que refleja un corazón dolido, resentido, traicionado, pero lleno de temor también.
lleno de inseguridad, lleno de esa incertidumbre de qué me va a pasar. Y ahorita vamos a ir analizando poco a poco, pero ten esto en cuenta. El Salmo 55 es un salmo muy peculiar, porque vemos a un David de una manera diferente. Vamos a los primeros versos 1 al 7, y te voy a dar el primer punto. El primer punto es el temor descubierto del salmista. Aquí el salmista empieza esta plegaria, esta oración, que es como instrucción a todos aquellos que están padeciendo temor, y aquí él desnuda su corazón delante de Dios. Entonces dice así los versos 1 al 7: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y dice aquí, me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Escucha toda esta palabra poética para decir que está lleno de temor. Sigue diciendo el 5: temor y temblor vinieron sobre mí, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente oiría lejos, moraría en el desierto. Selah. Los primeros versos nos descubren la amargura del rey David al verse traicionado por uno de sus mejores amigos. Al comienzo de este salmo encontramos a un David que no es el mismo que hemos visto en otros salmos. ¿Por qué? Porque aquí está el valiente guerrero, el que ha librado cientos de batallas. En ese momento está desesperadamente buscando la ayuda de Dios, ¿sí? Él dice, escúchame, oh Dios, respóndeme, Señor. Clamo en mi oración. O sea, él no está acercándose al Señor como Señor, aquí estoy una vez más delante de ti, mira, pues te entrego esta causa, ya ves lo que hizo Aitofel. No, es una oración que realmente lleva a David a gritar delante de la presencia de Dios. ¿Alguien ha tenido ese tipo de oraciones? ¿Alguien ha tenido ese tipo de encuentros con el Señor? Aquí David está diciendo, clamo en mi oración. Esta búsqueda de ayuda tiene ese tono. David está conmovido a causa de las amenazas de sus enemigos. Las palabras que él está escuchando de lo que ellos están haciendo realmente intimidan a David, y prácticamente podemos decir que literalmente David, al escribir este salmo, expresa él está temblando de miedo. O sea, no estamos hablando de algo superficial. Realmente esto tocó el corazón del rey David, ¿sí? El temor, déjame describirte lo que es el temor. Y yo al darte esta definición, mi deseo es que tú y yo podamos definir cuál es este enemigo que tiene que ser erradicado, cómo es que nosotros podemos luchar en contra del temor, cómo es que tú y yo debemos de saber que hay emociones, así como el orgullo, así como la envidia, así como la ira. Existe el temor, es un desorden en nuestras emociones que tiene que ser puesto delante de la presencia de Dios. Yo sé que no lo podemos sacar de ahí porque vivimos en una naturaleza caída, pero ¿sabes qué? También el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia de Cristo para poder lidiar con estas cosas como el temor. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces, el temor es ese sentimiento de desconfianza que nos hace creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es un sentimiento de desconfianza, número uno. Es una mentalidad de duda. Es una mentalidad de duda, inseguridad en cuanto a lo que pasará. Los peligros pueden ser reales o imaginarios. O sea, hay personas que aún no sucede a lo que le temen, pero ya están preocupados, ya están viviendo la aflicción, ya están maquinando en su mente
lo que pudiera pasar, y realmente llega ese temor, esa ansiedad, ese miedo a su corazón. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Sí? Una persona de nuestra familia es intervenido o llega al hospital, y si ya trae un cuadro clínico difícil, lo primero que nos llega a nuestra mente es: híjole, tal vez muera. Muchas veces lidiamos con el problema acá antes de que suceda. Y eso dice aquí el salmista, que es algo que tal vez no podemos evitar, pero sí tenemos que saber canalizar delante de Dios. Nos alegra de verdad saber cómo el Señor inspiró por medio del Espíritu Santo a David para que plasmara en su palabra experiencias como estas, situaciones en las cuales tú y yo nos podemos identificar el día de hoy. Él dice: mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿Sabes? Esta palabra dolorido, yo sé que es rara, yo sé que es extraña para nosotros, pero esta palabra dolorido significa aquí, fíjate cómo lo está diciendo Dios, David delante de Dios, cómo está diciendo cómo se siente. Dice: mi corazón está dolorido. Ahora, esta palabra dolorido se refiere, o su traducción es retorcerse de dolor. Pero sabes, tiene una descripción este tipo de dolor, como dolor de parto, soportar dar a luz. O sea, cuando David dice: mi corazón está dolorido, o sea, realmente tengo un dolor como así experimenta una mujer que está dando a luz un hijo. Yo sé que los hombres, dicen los científicos, que no podemos soportar el umbral de dolor que experimenta una mujer en el parto, ¿sí? Y no se sientan mal, varones, eso es lo que dicen los doctores. Si ellos lo dicen, por algo lo dicen. Pero es un dolor tremendo. Bueno, David dice: yo me retuerzo de dolor como un dolor que se experimenta al dar a luz. Quizás él viene a su mente todo ese grito, todo ese clamor que experimenta la madre cuando está dando a luz a su hijo. Y dice aquí otra palabra: retorciéndose, sufriendo tortura. Así se sentía el rey David. David está tan angustiado por las circunstancias que piensa que lo mejor que le podría pasar sería escapar de sus problemas. David alucina incluso con la idea que Dios le diese alas cual ave para encontrar reposo de su angustia. Dice el verso 6: y dije: ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Te has sentido así? ¿Has hecho oraciones así? Yo sí he hecho oraciones así. Señor, ya, que esto termine. Ya, Señor, que esto acabe. Señor, me gustaría correr, me gustaría tirar todo, me gustaría salir corriendo de este lugar. Y son etapas que yo creo que todos en algún momento hemos atravesado, y tal vez te has sentido así, donde dices: ¿sabes qué? Pues las cosas son tan difíciles, son tan imposibles de soportar, de afrontar, que deseas que el Señor te ponga alas para que puedas correr, y solamente así crees que experimentarías ese descanso. Aún los que están cerca de Dios, como David, tienen momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y las presiones de la vida. En nuestra desesperación tal vez nos hemos preguntado: ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Hasta cuándo va a continuar esta situación? Tu matrimonio no va bien, las cosas no están bien en tu familia. ¿Hasta cuándo? Y llega temor, y llega duda, y no sabes qué hacer. Hay algo que quiero comentarte en cuanto a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, dice a manera de mandato muchas cosas en cuanto a lo que tú y yo debemos de hacer. Pero ¿sabes cuál es una de esas cosas de las cuales reiteradamente están a lo largo y ancho de la palabra de Dios? ¿Sabes de uno de los mandatos o sabes cuál es uno de los imperativos dentro de la Biblia que más se repiten una y otra vez? Tanto en los libros históricos como en las epístolas, en los evangelios, podemos ver que está este imperativo una y otra vez, más de 300 veces. ¿Sabes cuál es este imperativo? No tengas miedo.
no tengas temor. No tengas temor, no tengas miedo. Eso es uno de los imperativos que más abundan en la palabra de Dios, y con justa razón. Podemos ver en la vida de muchos personajes cómo es que ellos fueron confrontados por el Señor en medio de sus dudas, en medio de sus dificultades, en medio de su temor. Por ejemplo, recordemos a un Moisés. Moisés, cuando Dios le llama, ¿qué es lo primero que mostró delante de Dios? A manera de justificación de: manda a otro, yo no puedo, yo no sé hablar. ¿Qué estaba demostrando ahí? Un corazón temeroso. Pero yo voy a estar contigo, Moisés, yo te voy a ayudar, yo te voy a respaldar. No, pero es que ¿qué les voy a decir a los hijos de Israel? ¿Qué le voy a decir a los ancianos? ¿Qué le voy a decir al faraón? Y no me van a creer. ¿Y qué señales tengo que llevar? No, Señor, manda a otro, yo no puedo hablar. Temor. ¿Qué me dices aún de los apóstoles? ¿Qué me dices de los espías que fueron llevados ordenados para que reconocieran la tierra prometida? Regresaron y dijeron: no podemos conquistar. Estaban llenos de temor. Ahora, algo interesante y que tenemos que reconocer: el temor roba las promesas de Dios. ¿Sabías eso? El temor nos estanca, el temor nos paraliza, y el temor hace que perdamos y no caminemos en las promesas que Dios ha dado a sus hijos, a su iglesia. Entonces es importante esto. Tenemos la vida de un Gedeón. ¿Sabes? El libro de Josué, Jueces, capítulo 6, nos habla de un hombre llamado Gedeón. Gedeón era un hombre temeroso también. Y Dios le dijo: bueno, pues tienes que levantarte y tienes que pelear con este ejército de enemigos, los amalecitas. Había un ejército que quería combatir a Israel y dominarlo. Un ejército nada más de 135,000 soldados. ¿Y sabes cuántos soldados tenía Israel? ¿Sabes cuántos soldados recogió simplemente Gedeón? Nada más 32,000. Pero bueno, como Dios se quería glorificar en medio de esta batalla, le dice a Gedeón: ordena que todo el que tenga miedo se vaya. ¿Sabes cuántos se fueron? 22,000, le quedaron 10,000. ¿Y sabes por qué? Por miedo. ¿Cómo vamos a enfrentar 32,000 soldados? Matemática en la milicia. ¿Cómo vamos a enfrentar 32,000 soldados a 135,000? Es imposible de vencer. Por eso es que 20,000 dijeron: va, y yo no peleo. Eso es un suicidio. Yo no me voy a arriesgar, yo no voy a perder a mi familia por esta batalla. La verdad que yo no me voy a arriesgar. Pero Dios disminuyó ese ejército en 300 soldados, sin espada, sin nada. Dios hizo que la espada de uno se volviera con el otro, y 120,000 soldados quedaron en ese lugar sin que ninguno de los soldados de Israel tomara espada. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Las promesas se cumplen. Dios cumple lo que habla. Dios hace su voluntad en medio de toda condición. Dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Crees tú esto el día de hoy? En medio de tu lucha, en medio de tu batalla, en medio de lo que estás viviendo en tu matrimonio, ¿crees que Dios está contigo? 2 Timoteo 1:7, otra vez: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué? Tienes que reconocer que el temor no viene de Dios. Sin embargo, Él sí te da poder, sí te capacita, sí te da de su amor y sí te da de ese dominio propio necesario para que puedas ponerle un alto en tu mente al temor. Punto número 2, la causa del temor del salmista. ¿Qué era lo que provocaba esta angustia en el corazón de David? Dicen los versos 8 al 15. Vamos, los versos 8 al 15. Y aquí está la causa del temor del salmista. ¿Qué provocaba que David se sintiera tan temeroso? Aquí explica lo siguiente: me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Dice el verso 12: porque no me afrentó
un enemigo, lo cual habría yo soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Aquí tenemos una descripción de los sentimientos de David y nos muestra la causa que ha detonado sus miedos. Ya lo mencioné, pero aquí se explica que lo que lo lleva a estar en esta condición de temor es la traición de uno de sus amigos más íntimos. David había soportado insultos de muchos enemigos de él, y tú puedes leer en contexto bíblico segundo de Samuel. ¿Quieres anotarlo? Segundo de Samuel, capítulos 15 al 18. Ahí está toda la historia. Segundo de Samuel 15 al 18. Ahí vas a leer acerca de un Aitofel. Cuando Absalón se va a ofrecer sacrificios con el fin de adorar a Dios, pero en realidad quería convocar a todo el pueblo para proclamarse rey, en contra del conocimiento de su padre, en una rebelión totalmente declarada. Y uno de los primeros que llama es a Aitofel, ¿sí? Ese es uno de los primeros que acude al llamado de Absalón y se une a toda esta conspiración en contra del rey. Entonces aquí en segundo de Samuel, capítulos 15 al 18, te vas a dar cuenta de todo este contexto, y David escribe acerca de este Aitofel, que era un compañero íntimo. Aquí en el Salmo 55 lo describe como alguien con el cual había disfrutado de una dulce comunión, una persona en la cual David había incluso buscado consejo, porque le dice que es su guía, un amigo con el cual David le había abierto su corazón. O sea, no estamos hablando de que David se siente así afligido por un amigo de la infancia, por un vecino, por un compañero de trabajo. No es alguien que simplemente lo veía en las batallas. No, estamos hablando de alguien muy cercano. Estamos hablando de un hombre tan unido a David, que David tenía la confianza de decirle a este varón: hey, vamos a adorar juntos a Dios, vamos a la casa de Dios, vamos a servir a Dios juntos. Era tanta la unión que tenía David con este hombre que le traicionó, que realmente dice: pues es que tú eras de aquellos que te tenía tanta confianza, te abrí mi corazón muchas veces, tú me conoces, ¿por qué me has traicionado? Pero también el temor se fundamentó ahí, porque era su hijo. Y Aitofel, uno cercano a él, que conocía el corazón de David. Y quizás ahí es donde está la explicación. ¿Por qué David tuvo tanto miedo? Porque él sabía que ellos le conocían bien. Y dijo: si este hombre, si el consejo de Aitofel prevalece, ya no salgo de esta. De hecho, parte de la trama del contexto de segundo de Samuel 15 al 18 precisamente apuntala a ese consejo de Aitofel y cómo es frustrado por otro amigo de David. Y en realidad dice la Biblia, el consejo de Aitofel era muy bueno, pero Dios, obviamente, que está en respaldo de los suyos, que dirigió toda esta situación para traer su justicia y regresar a David a Jerusalén, obviamente obró en medio de todo esto. Pero una de las columnas en medio del relato que resalta o que sale a la luz es: era un buen consejero y aconsejó bien a Absalón, pero Dios ya había determinado otra cosa. Entonces, por eso es que David se sentía intimidado. Él realmente dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Y incluso el verso 15 dice: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Señor. Son palabras de ira, y esto es lo que tú y yo debemos de saber en cuanto a nuestras emociones, el cómo podemos dirigir nuestras emociones correctamente. ¿Cómo es que podemos lidiar con la frustración? ¿Cómo es que podemos lidiar con la ira? ¿Cómo es que podemos lidiar con ese coraje que sale cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien te roba, le prestaste dinero, no te pagó, te dejó de hablar, te calumnió delante de todos? Y no sé, hay miles de escenarios para poder decir: me siento traicionado.
¿Qué hacer? David expresa todo esto al Señor. Aquí está la causa. Señor, me siento así por este hombre. Me siento así por Aitofel. Y esto me lleva a una realidad el día de hoy. De hecho, dos realidades. Número uno, cuesta perdonar la ofensa de alguien cercano más que de alguien lejano. ¿Se entendió esto? Número uno, cuesta perdonar a alguien íntimo, a alguien cercano. No nos cuesta demasiado perdonar a alguien que ha estado ahí con nosotros y hace algo que nos ofende. Realmente batallamos y batallamos y batallamos una y otra vez de soltar eso delante de Dios. Y aunque decimos te perdono, ahí sigue algo. Número dos, otra verdad que nos muestra esto es que realmente debemos de presentar nuestro temor delante de Dios. Esas son las dos enseñanzas que están aquí. Yo no sé si tú has atravesado algo, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros, yo personalmente soy testigo de muchas personas que vienen arrastrando ofensas de su crianza. Por ejemplo, ofensas hacia sus padres. Es que mi padre no estuvo, es que mi padre yo nunca le interesé, es que mi padre me abusó de niño con un maltrato físico muy fuerte. No sé, nos podemos dar cuenta de que no, mi padre pues era el típico macho mexicano que lo único que hacía era ofender, gritar, maltratar a mi madre. Llegaba borracho, era una persona que no se le podía hablar, era una persona iracunda, y esas cosas están ahí en el corazón. Y tú dices, ¿dónde estuvo mi padre cuando lo ocupé? Muchas personas viven eso y son adultos y siguen batallando con esas cosas. Perdóname lo que voy a decir, pero muchas veces el abuso físico, sexual se da dentro del seno familiar. Y esas cosas las traes en tu corazón y no las has soltado. Y aquí está David diciendo, me siento traicionado por alguien de mi sangre, alguien de mi casa. Señor, yo no puedo con esto. ¿Hasta cuándo? Hay cosas que están en el corazón, que han entrado ahí, y tienes que saber que las tienes que soltar al Señor. Tienes que saber eso. Y tal vez tú digas, no, yo mi familia bien, mi casa bien, todo bien. Qué bueno que no estás batallando con ese tipo de cosas. Pero si sí, el Salmo 55 nos lleva a esta realidad. Entrégale al Señor tus temores. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo el salmista, mis cercanos. Y tienes que estar consciente, cuesta perdonar al hermano, al primo, a la tía, al hermano de la iglesia cuando nos sentimos ofendidos. Y damos un montón de excusas y argumentos, pero ¿sabes qué? No hay excusa para el Hijo de Dios en cuanto a seguir guardando la ofensa. Tenemos que soltar la ofensa. Y hay un lugar correcto para depositar toda esa toxicidad emocional. ¿Y sabes cuál es? No es el oído de tu hermano, no es la casa del vecino, no es la casa de tu amigo, es el altar y en la presencia de nuestro Dios. Porque si no, ese ácido, esa amargura, ese veneno va a corroer el corazón de otros. Naturalmente es algo que va a suceder. Esa es la naturaleza de un corazón dolido, de un corazón amargado. Va a producir esto a otros. De hecho aquí lo dice muy bien. Describe a esta persona, como en los versos más adelante, como una persona que manejaba su palabra de una manera dulce, era muy cauteloso al momento de expresar su consejo, pero en realidad había maldad en el corazón de Aitofel. Y muchas veces cuando nosotros estamos en amargura, estamos en resentimiento, no vamos a querer darle a entender a nadie que estamos amargados, pero en realidad sí estamos amargados, y vamos a procurar de que no se vea la malicia con la que hago las cosas. Pero que Dios nos guarde de todo eso.
Hay personas que no han podido perdonar. Punto número 3, y con esto cierro: la respuesta para tratar nuestro temor. ¿Cuál es la respuesta provista de Dios en este Salmo 55 para que tú enfrentes esa frustración, esa ansiedad, esa inseguridad, ese temor que viene a tu vida, ese terror que muchas veces nos abraza en medio de diferentes circunstancias? Verso 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Fíjate lo que está diciendo el salmista, y esto es clave para ti y para mí el día de hoy. Aquí el salmista dice: Señor, escucha mi oración. Señor, a ti clamo. Señor, me estremezco, estoy conmovido. Pero fíjate aquí esto importante: tarde y mañana. Di conmigo: tarde y mañana. Y a mediodía oraré y clamaré a ti. ¿Qué tienes que hacer cuando estés en ese tiempo donde todas tus emociones están por ningún lado? Cuando en medio de esa sopa emocional está creciendo, está creciendo, está creciendo, y en cualquier momento explota. ¿Sabes cuál es tu válvula de escape? La oración. ¿Sabes cuál es ese lugar donde tú puedes ir y desahogarte plenamente y saber que el Señor te escucha? De mañana, de tarde, a mediodía, de noche. La oración. La oración. Dice el verso 18: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. El salmista no está diciendo que la guerra se va a acabar. Él no está diciendo: bueno, pues porque yo te oro, pues tú me vas a responder acabando inmediatamente con todos mis enemigos, y ya no va a haber guerra que llevar o que combatir o que pelear. Él está diciendo aquí algo también importante: Él redimirá en paz mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que Él te va a dar paz en medio de esa guerra, en medio de esa condición que estás atravesando. De hecho, me suena mucho a un versículo que Pablo cita en el Nuevo Testamento, en una de sus epístolas, que nos dice que pues Él ora por la iglesia de Filipenses para que la paz de Cristo, que sobrepasa entendimiento, venga sobre él. O sea, en la medida que yo oro a Dios, que yo me descargo con Dios, Dios libra nuestra alma de esa guerra interna, no de lo que está afuera, sino tu alma, tu corazón es librado de ese conflicto que hay en ti. Libras mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que Dios nos ofrece. Y esta es la ruta para combatir el pecado del temor. Dios, verso 19, oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Selah. Verso 20: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y aquí está otro principio que tú y yo debemos de practicar el día de hoy: echa sobre Jehová tu carga. Di conmigo: echa. A ver, dilo conmigo fuerte: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga. Dile a tu vecino: echa tus cargas al Señor. Dile a tu vecino: echa tus cargas al Señor. Yo lo voy a hacer. Yo voy a echar mis cargas al Señor. No dejes de lado este consejo. De hecho, esto es un buen principio, iglesia. Debemos de echar constantemente todo ese peso que está en nuestro corazón, en esa mesa emocional. Hay que quitarla. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Pero yo en ti confiaré. Dice aquí nuevamente el verso 22: echa sobre Jehová tu carga. Sabes, esta
esta frase de echar significa arrojar inmediatamente todo peso que produce el temor sobre el Señor. Porque esta palabra de arrojar significa, de echar, perdón, significa arrojar y expulsar. ¿Qué significa la palabra echar? Arrojar y expulsar. Y para que lo entendamos mejor, a mí se me vino a la mente esta ilustración. Cuando tú tienes un insecto aquí que te puede picar, una avispa, de esas que te dan miedo, de esas que dices, si me pica, si me infla el cachetito, ¿da? O si me llena, si me tapa la vista en base al piquete, ¿no? Entonces, cuando tienes una avispa, una abeja, un insecto que te puede picar, que te puede provocar daño, no sé, me voy a un extremo, un alacrán. ¿Tú qué haces con ese alacrán? Sí, lo agarras y lo mueves para acá. No, ¿qué haces? ¡Ay! ¿Sí o no? Lo arrojas, lo quitas, lo quieres quitar inmediatamente, porque dices, no, esto no puede estar aquí, me puede dañar. Eso es lo que tenemos que hacer con el temor. ¡Ay! Quítalo, aquí hay temor, quítalo. Eso es echar, es arrojar, es expulsar algo. A eso se refiere la Biblia, expulsa ese temor. Claro, no puedes solo, necesitas al Señor, necesitas su Espíritu Santo. Te está dañando ese temor, te está drenando, te está robando lo que el Señor ha declarado, ha dado para tu vida, y te está mermando en tu fe. También la palabra sustentar significa sostener, contener, aguantar. Fíjate, la otra parte del verso 22 es: echa, expulsa, quita ese temor de tu vida. O sea, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la promesa? Bueno, que el Señor te puede sostener, que el Señor te carga. El Señor puede con ese temor, el Señor puede lidiar con eso en tu vida. Él te puede restaurar, Él puede quitar eso. Pero realmente necesitas dar ese paso. Y quiero llevarte a otro verso más, y con esto prácticamente vamos a cerrar. Primera de Juan 4:18, y te lo voy a leer en dos versiones. Y esto simplemente para explicar una gran verdad en la palabra de Dios, hablando acerca de los creyentes, hablando de los hijos de Dios, hablando de la iglesia. Tienes que saber esta verdad, que cuando caminas en el perfecto amor de Dios, cuando ese amor de Dios se ha revelado a tu vida, es decir, has entendido que Él murió en la cruz por ti, has creído en que Él realmente te perdonó en esa cruz, ahí dice que tú y yo somos perfeccionados en su amor. Y eso es suficiente, esa fe, el creer que Dios es amor, el creer que Dios te amó hasta la muerte, el creer que Dios se dio a sí mismo por tu vida, como expiación, como pago por tus pecados. Eso echa afuera todo temor. Debería. Digo, es una realidad. Pero si tú dices, pero entonces, ¿por qué yo sigo teniendo temor? Bueno, has sido santificado, perfeccionado en el amor de Dios. Pregúntate. No es la pregunta, ¿por qué sigo sintiendo temor? He sido perfeccionado en el amor de Dios. He sido perfeccionado, he entendido el Evangelio, me he reconciliado con Él a través de la fe en Cristo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que teme, dice aquí, teme porque pues tiene miedo al castigo. No sé, se me viene a la mente Romanos 13. Romanos 13 dice que las autoridades son puestas de parte de Dios, pero las autoridades son puestas para castigar a los impíos, a los que andan mal. Y ahí dice textualmente que aquel que anda bien no teme a la autoridad, porque la autoridad nunca le va a molestar, al contrario, le va a elogiar que no hace mal. Pero aquellos que temen son aquellos que andan mal. Si hay un retén y yo no traigo licencia,
yo voy a temer a ese retén, ¿verdad que sí? Porque yo sé que el policía o el tránsito me va a preguntar tu licencia. Si yo voy en una moto y no traigo casco y veo un retén, digo, todos nos hemos quemado esa escena donde la moto se regresa, ¿no? ¿Sí o no? Porque tienen miedo y tú dices, híjole, ¿no trae licencia o no trae algo? ¿Sí? O anda mal esa persona, pero automáticamente se denuncia a sí misma esa persona. Hay temor, ¿sabes? Cuando estamos en el amor de Dios, cuando hemos sido perfeccionados en su amor, no vamos a tener miedo, porque sabemos que Dios nos ama. Sabemos que si Él nos dio la salvación, nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que están alineadas a su voluntad? Claro. Ponte de pie, por favor. Señor, líbranos de todo temor. Señor, ayúdanos a comprender que tú nos amas infinitamente con ese amor perfecto. Padre, como iglesia, como hijos tuyos, sabemos, Señor, que necesitamos caminar y ser sostenidos, no por nuestras emociones, sino ser sostenidos por la guía de tu palabra y por la guía de tu Santo Espíritu. Señor, yo te pido que en el momento que cuando cada uno de los que estamos aquí experimentemos temor, Señor, podamos correr a ese lugar santísimo, a ese lugar de tu presencia, a ese lugar donde podemos encontrarte en todo momento, que es en tu altar por medio de la oración. Padre, también yo te pido que si hay alguien aquí que no ha sido perfeccionado en el amor tuyo, Señor, atráelo a tus pies. Padre, trae fe, trae arrepentimiento. Si tú eres uno de esos que no tiene una relación con Cristo, si tú eres uno de esos que no te has arrepentido de corazón, en este momento entrégale tu vida al Señor y dile: Señor, revela ese amor que mostraste en la cruz del Calvario por mí. Trae esa revelación completa de la obra de Cristo. Trae perdón a mis pecados. Me arrepiento de corazón y creo que tú eres Dios, que tú eres Señor. Vamos, dile esas palabras como esas. Dile palabras como esas a nuestro Dios. Y si tú estás en Cristo, dile: Señor, perdóname por el pecado del temor. Tenemos que pedir perdón, iglesia, en este momento. Si tú has caminado en temor, ¿sabes qué? Tienes que saber que eso es un pecado. Un pecado que no lo consideramos algo que ofende a Dios. Pero el temor es el no confiar en Dios, y eso no le honra, eso va en contra de Él, eso es pecado. Así es que pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Señor, perdóname por mi falta de confianza. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces no he confiado en ti. Señor, perdóname porque muchas veces he querido dirigir las cosas por mi cuenta. He querido tomar el toro por los cuernos. He querido buscar mi propia seguridad y no he caminado en fe. Si tú sientes que el Señor te está llevando a esto, toma un tiempo ahí. Toma un tiempo ahí y dile: Señor, perdóname de este pecado, del temor, de desconfianza. Perdóname, Señor, por esta ansiedad que he sentido, por esta inseguridad, y he renegado de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Escuchábamos el miércoles que hay que abrir nuestro corazón de manera clara, sincera y con sus palabras delante de Dios cuando le hemos ofendido. Así es que dile: Señor, perdóname por el pecado de temor. Perdónanos, Señor, perdónanos.